Gracias por escuchar Reflexión Dominical para Laicos, donde Jesús es Señor. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártelo con tus familiares y amigos. ¡Viva Cristo Rey! Muy buenos días a todos. Celebramos hoy el 34º domingo del tiempo ordinario, el final del ciclo litúrgico del 2024-2025. Para la próxima semana iniciar el nuevo año, que sería Adviento. Las lecturas de este domingo corresponden la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. El Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Hermanos, damos gracias a Dios porque os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo por el amor, cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. La lectura del Santo Evangelio está tomada de Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Son lecturas que nos han trasladado al reino de su Hijo. Y qué maravilla que podamos comportarnos como hijos de Dios para celebrar a Jesucristo, Rey del universo. Termina el año litúrgico del ciclo del Evangelio de Lucas y la Iglesia lo dedica a Jesucristo, ya que en él convergen todas las causas justas del mundo. Es una fiesta en sí reciente, pero que poco a poco ha ido perfilándose como la más adecuada para cerrar el tiempo litúrgico de la Iglesia. Por encima de las otras catástrofes y de la destrucción, aparece en el horizonte nuestro Señor Jesucristo, un Rey sin poder, sin reino, entendido como un espacio o nación donde reinar. Jesús es en el momento nuevo del nacionalismo y pretende que todos los hombres sean hermanos, que los pueblos no tengan fronteras. Su reinado solamente se puede celebrar y entender desde la solidaridad más universal. Miremos un momentico la primera lectura de Samuel. Dios busca un rey para la paz. Y es el ambiente de esta lectura en Hebrón, donde según la tradición se conservan las tumbas de los patriarcas del pueblo de la alianza. Los del sur, a cuya tribu de Judá pertenecía David, ya lo había proclamado rey. Ahora vienen las tribus del norte, las de Israel, para pedirle que lo quieren también como rey. Es muy completa la historia de David, su subida al trono, las razones por las cuales fue primeramente elegido por Judá y después vinieron a ofrecerse en el reino del norte. Israel, que había tenido una historia distinta, hay cosas seguras o bien aceptadas desde luego, pues no podemos negar que como David fue un ungido y rey, se convirtió en una leyenda religiosa a medida de la concepción del soberano en Oriente. El Dios de Israel, Yahvé, no tiene preferencia por un tipo de gobierno, pero la historia antigua no puede prescindir de lo religioso y de suponer una intervención de Dios en casi todo. Por eso este texto es la historia en el caso bien explícita. David tenía fama de un buen defensor y sobre él se tejerá la leyenda sagrada de un rey justo y capaz de alcanzar la unidad. Él conquista la paz, aunque lógicamente la paz de David es una paz efímera, lo mismo que la solidaridad entre las tribus, entre el norte y el sur. Pero el primer apunte de nuestra teología de pacificación y solidaridad, que solamente se encontrará con Jesús de Nazaret,
Aquí a continuación nuestro texto. Miremos la segunda lectura. Cristo como hombre es el relato de Dios. La carta a los Colosenses nos ofrece hoy un himno cristológico de resonancia inigualable. Cristo es la imagen del Dios, pero y criatura como nosotros también. Lo más profundo de Dios, lo más misterioso, se nos hace accesible por medio de Cristo. Y si Él es el primogénito de entre los muertos, lo que significa que nos espera a nosotros también lo que Él, si a Él, criatura de Dios, lo ha resucitado entre los muertos, también nosotros se nos dará la vida que Él tiene. Entre las afirmaciones o títulos sobre Cristo que podrían parecernos alejadas de nuestra cultura y de nuestra mentalidad, podemos escuchar y cantar este himno como una alabanza al primado de Cristo en todo, en su criaturalidad, en su papel salvífico, en su resurrección entre los muertos. Para los cristianos ello no debe ser extraño, porque nuestra religión, nuestro acceso a Dios, está fundamentada en Cristo. Puede que en el trasfondo se sugiera alguna polémica para afirmar la plenitud de todas las cosas en Cristo. Pero es un grito necesario este canto, porque hoy más que nunca podemos seguir afirmando que Cristo es el Salvador del mundo. Cristo ha traído la salvación y la liberación, no solamente para un pueblo, sino para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Ese concepto siempre es discutido y se carga de mucho contenido para mostrar la diferencia entre los reyes del pueblo del Antiguo Testamento y Cristo. La naturaleza que nos encontramos ante una confesión de fe, cantada y vivida por las comunidades primitivas y recogida en esta carta paulina. El primado de Jesús le viene de la creación y de su papel en el proyecto redentor y liberador de Dios. De la creación porque ha vivido en una profundidad la dignidad de Dios siempre ha querido para todo ser humano. De todas las afirmaciones sobre el particular, se nos presenta lo más definitivo, es que todo se sustenta en Él. En la redención, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo es el Rey, porque se ha sometido siempre a la voluntad de Dios, y así además de ser el primero en la iglesia, es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección, pues, es el prototipo de lo que nos espera a nosotros si seguimos siendo fieles a este Cristo muerto y resucitado, que nos lleva a nosotros a anunciarlo a los demás. Es el querigma que tanto nos hablan a veces. El Evangelio, el Salvador ha sido crucificado. El Evangelio de Lucas afirma esta parte del relato que la crucifixión, diríamos, es el momento culminante de un relato que encierra toda la teología de Lucas. Jesús, Salvador del hombre, y muy especialmente aquella más de los más desvalidos. Lucas con este relato nos quiere presentar algo más profundo y extraordinario que la simple crucifixión de un profeta. Por eso lo llama la atención de cómo el pueblo estaba mirando y escuchando. Y comienza todo con un diálogo y una polémica entre la salvación y el salvarse, que es uno de los conceptos claves de la obra de Lucas. Los adversarios se obstinaban en que Jesús, el Mesías, según el texto, no puede salvarse ni puede salvar a otros. Además, está crucificado. Y ya ello es un inconveniente excesivo para el letrero de la cruz. Rey de los judíos igual al Mesías. Pierde todo su sentido jurídico y se convierte en un sarcasmo para ese momento en el pueblo. Está claro que ha sido condenado por una razón política, acusado de ir contra Roma en nombre de un mesianismo que ni pretendió ni aceptó de sus seguidores. En el relato también convoca a contemplar la templanza al pueblo, testigo privilegiado de la pasión de Lucas. Eso quiere decir para que sea espectador del fracaso y de este profeta que se ha dedicado su vida al reino de Dios, sin derecho alguno, rompiendo las normas elementales de las tradiciones religiosas de su pueblo. Los profetas verdaderos no pueden acabar de esta manera. Era la manera como pensaban los grandes de las religiones oficiales.
Por lo mismo está en juego según la teología. Miremos otra reflexión para este domingo. Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ciertamente Jesús es el Rey, pero no de cualquier reino, sino el reino de Dios. Comenzó su predicación en Galilea, anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Lo podemos ver en Mateo 4, versículo 17. Que ha llegado a nosotros, en Lucas 11:20. Que está dentro de nosotros, Lucas 17:21. El reino fue el eje de su predicación, del que da signos con sus milagros, y es el que sustentará su vida y su misión. Jesús no se anuncia a sí mismo, sino al reino de Dios. Ese reino que viene de Dios no es un reducto ajeno ni separado de la vida cotidiana. Lo que Jesús anuncia y lo que Él mismo es el proyecto de Dios para la vida de la humanidad, para transformar una historia de desencuentros y desdichas en la historia de la salvación. Es un proyecto que se dirige a todos y que va siendo acogido por los seguidores de Jesús, este pequeño rebaño al que el Padre se le ha regalado. Lucas 12:32. Vivir en el reino es vivir la vida de cada día con un espíritu de Jesús, en la intimidad con el Padre y sirviendo a los hermanos, particularmente a los que el mundo desprecia o presta menos atención. Los pobres hambrientos, forasteros, desnudos, enfermos y encarcelados. Lo podemos leer en Mateo 25:31 al 46. Un reino que no es de este mundo, pero tiene que ver con este mundo. El reino es un Dios, es un diálogo, diríamos nosotros, entre Pilato y Jesús, que declaró que su reino no era de este mundo. No quería competir con otros reyes o emperadores. No disponía de un ejército como el que hacerse respetar y que llegando el caso le pudieran defender. Lo vemos en Juan 18:36. Tampoco había cedido el populismo enardecido de quienes querían hacerle rey. Juan 6:15. Solo acepte ser llamado rey cuando esto equivale a ser testigo de la verdad. Juan 18:37. Y no pudo sino sobrellevar ese título cuando fue escrito como causa de su condena. Lo podemos ver en Mateo 27:37. El reino es un don, una gracia de Dios, pero no una gracia barata. Lo podemos leer del gran teólogo Bonhoeffer. Es también para nosotros una responsabilidad, porque el reino que no es de este mundo tiene que ver con este mundo. Jesús presenta actitudes y valores que transforman a las personas y sus relaciones, y que suponen una crítica de las instituciones. El reino es una dimensión religiosa y profética, pero que conlleva una crítica de la cultura cuando se construye a espaldas de las personas o la política, cuando no sirve a los ciudadanos y a la economía, que no, como nos recordó Francisco, puede matar y de hecho mata. Por eso se ha dicho con razón que con el Sermón del Monte solo no se puede hacer política, pero hay que añadir que sin el Sermón del Monte no hay política humana. Rafael Aguirre. El reino no es una ideología ni un programa político, es algo más profundo y transformador. Un conjunto de actividades que cambian los corazones, despojándonos de las obras del hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo. De entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, apoyo mutuo, capacidad de recibir y otorgar el perdón. Y sobre todo, revistiéndonos del amor que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:9 al 14. Nuestro trabajo en el reino será un trabajo de paciente, como el lento crecer de la semilla, hasta convertirse en un árbol frondoso. Mateo 13:31-32. Aunque sin perder la fe y la esperanza en la bondad del trigo, a que no ahoga la cizaña. Mateo 13:24 al 30. El reino tiene que trascender de este mundo. El reino, que es un don de Dios, está ya en nosotros, en este mundo, y al mismo tiempo lo trasciende. Acostumbrados al tiempo y al espacio, no podemos olvidar que nuestra vida va más allá. Al menos en la Eucaristía semanal, los cristianos confesamos nuestra fe en la resurrección de la carne y la vida eterna. No es retórica piadosa, es la más profunda verdad de nuestro ser y de nuestro destino. La respuesta de Jesús al buen ladrón
que agonizado junto a Él, nos desvela algo sobre nuestra suerte al otro lado de la muerte. No nos espera al vacío de la nada, ni a la disolución de nuestra persona en el cosmos, sino en el encuentro gozoso con Jesús en el paraíso. Por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice ni mañana ni pasado mañana, hoy. El Evangelio afronta así uno de los grandes temores de la humanidad, la muerte que nuestra cultura maquilla a veces y disimula, y que hay algunos científicos y poderosos que pretenden dilatar en el tiempo. Una experiencia universal que los creyentes no entendemos como pérdida, sino como un encuentro y plenitud. Vivir conscientes de que vamos a morir no nos sumerge en la angustia y en el miedo, sino que nos asienta en el bien vivir y en la esperanza de un no futuro, que nos quedemos ahí sin término, sino que va más allá. Demos gracias al Padre por habernos trasladado a este reino del que Jesús es el Rey, y el reino de la vida y del amor, para que nuestra vida aquí y allá sea plena y gozosa. Preguntémonos cuando rezamos cada día. Jesús nos enseñó a pedir al Padre que venga a nosotros su reino. ¿Qué significa esto para ti en la vida cotidiana? ¿A qué me siento convocado cuando escucho que el reino de Dios no es de este mundo, pero que tiene que ver con este mundo? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Un feliz domingo y una feliz celebración para muchos que nos acercamos a la celebración del Thanksgiving aquí en Estados Unidos, y también para aquellos que se preparan para iniciar en la vida de la iglesia en la fiesta de este domingo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que nos lleve siempre a la plenitud. Feliz domingo para todos.